Presentamos Anímate, tú decides, con el animador de vida licenciado Juan José Vargas Fallas. Buenas noches, no se complique, viva feliz. Un miércoles más cuando podemos llegar hasta su corazón, hasta su mente. Un miércoles más cuando Dios nos permite la oportunidad de hacer buena televisión y sobre todo de educarnos mutuamente. Hoy miércoles estamos aquí en Anímate, tú decides por Expert TV, canal 8 de Cabletica, y usted puede ver este programa en diferentes horarios aquí en Expert TV canal 8. Los viernes a las 3 de la tarde se repite también. Amigos y amigas, hoy voy a tocar un tema interesantísimo. Vamos a hablar de la ciencia y vamos a hablar de la fe. Vamos a hablar de hombres de fe y vamos a hablar de hombres científicos. Vamos a hablar de eso aquí en Anímate, tú decides. Vámonos con las informaciones y ya regreso con ustedes. Librería y Soda Católica Donde Juan José. De lunes a viernes le atendemos de 6:30 a 4 de la tarde. Y los sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Bien rotulado con el Club de Paz en sus ventanas y Donde Juan José. Color naranja. 190 metros de la Catedral Metropolitana al sur. No se confunda. Tenemos buena comida, libros del Rosario Blanco, novenas, artículos de Tierra Santa a muy buen precio. Librería y Soda Católica Donde Juan José. Les esperamos. Adquiera Fratelli Tutti por solo 1,200 colones. Adquiera Con Corazón de Padre por solo 500 colones. La Librería y Soda Católica Donde Juan José les da este regalo para que usted lo tenga en su hogar, para que usted lo regale a otras personas. Una carta apostólica y una encíclica por solo 1,700 colones las dos. Usted estará regalando un tesoro, pero adquiéralo para usted también. Fórmese, instrúyase con Fratelli Tutti y con Corazón de Padre. No pierda esta oportunidad. Puede hacer sus pedidos llamando al 2221-6422. 2221-6422. Muchas gracias. Amigos y amigas, necesitamos de su ayuda. El Club de Paz en este tiempo de pandemia y ya durante casi 40 años hemos dado la mano a los que menos tienen. Necesitamos de su mano ahora. Ayúdenos con artículos no perecederos. Ayúdenos siendo un amigo de paz, contribuyendo mensualmente con el Club de Paz. Le invito para que por Simpe Móvil nos haga su donación. Manos que dan nunca están vacías. Dios le multiplique por su ayuda y espero que Dios toque su corazón para el Club de Paz en estos momentos. Mis amigos y mis amigas, agradezco muchísimo a usted la atención. Figúrense ustedes que estaba leyendo y me encuentro algo muy importante. 1,000 científicos abordan el mito de que la ciencia se opone a la fe. Durante muchos años hemos venido escuchando a personas que dicen, ¿verdad? No, es que yo creo en la ciencia, yo no creo en Dios. Y escuchamos a gente que dice que un científico no puede ser un hombre de fe. Pues queridos amigos y queridas amigas, quiero decirles que hay una sociedad que se fundó
para fomentar la hermandad entre doctorados y futuros investigadores. Esta sociedad que se fundó, ¿verdad?, es precisamente de científicos y futuros doctorados en diferentes ramas de la ciencia que son hombres de fe. Pero qué interesante, ¿verdad? Usted y yo hemos escuchado frases como esta: no, yo no creo en Dios, soy un científico. Y entonces, cuanto más sabes sobre ciencia, más dejas de lado el opio del pueblo, dicen, por ser un cuento de hadas de un pasado poco ilustrado. Amigos y amigas, recuerden ustedes lo que se dice también: la religión es el opio del pueblo. Y los que somos religiosos y que creemos en Dios y tenemos fe, muchas veces se nos tilda de poco ignorantes, o de mucho, o de muy ignorantes. Esto es lo que piensan algunas personas y algunos científicos. Ahora, hay otros científicos en este momento que no piensan igual. Y este segundo grupo de científicos se han reunido. Se reunieron recientemente para fomentar la hermandad entre científicos católicos, científicos cristianos. Y entonces se reunieron para promocionar mentores y referentes para jóvenes cristianos, católicos, que se adentran en la ciencia y las matemáticas. Esta sociedad que se fundó de científicos da testimonio de la armonía entre la ciencia y la fe. Y figúrense ustedes que celebran anualmente una conferencia, donde ahí se reúnen todos los científicos creyentes, científicos que son hombres de fe. El grupo de científicos creyentes se fundó en el 2016 y se llama, tiene el nombre así, Sociedad de Científicos Católicos. Según su nombre, amigos y amigas, nos revela que son personas creyentes, pero que están adentradas en las ciencias, en las diferentes ramas de la ciencia. Todos los miembros, imagínense ustedes que son más de 1000 hasta ahora, más de 1000 científicos que han formado esta sociedad de científicos católicos. Y el grupo está creciendo con rapidez. Tienen doctorados, los que pertenecen a esta sociedad de científicos, doctorados en alguna ciencia natural, incluyendo matemáticas y ciencia computacional. O son estudiantes de grados avanzados o de posgrados, ¿verdad? Muchos de los miembros son científicos reconocidos mundialmente como líderes en los ámbitos en que ellos están. Ahora bien, los científicos, amigos y amigas, han tomado el lema de un santo, San Buenaventura. San Buenaventura. San Buenaventura decía lo siguiente: conocimiento con devoción, investigación con fascinación. Ese es el lema de ellos.
conocimiento con devoción, investigación con fascinación. Y dialogan estos científicos en esa conferencia con teólogos, con filósofos y con historiadores de la ciencia. ¿Qué es lo que pretenden estos más de 1000 científicos? Destruir el mito. ¿El mito cuál? El mito de que la fe está opuesta a la ciencia. Por ejemplo, es importante tener presente, usted y yo, que hoy en día, amigos y amigas, como lo dice el doctor Barr, es un mito que la ciencia y la fe no van de la mano. En parte, la gente que habla que ciencia y fe se oponen, dice el doctor Barr, que es por ignorancia de la historia de la ciencia. Y quien habla así, que la ciencia se opone a la fe, es porque no conoce la historia. Porque la revolución científica fue gracias a personas de fe. La revolución científica la llevaron a cabo los pioneros, hombres de fe. ¿Como quiénes? Como Kepler, como Galileo, como Pascal y como Newton. Ramas enteras, dice el doctor Barr, de la ciencia fueron fundadas por sacerdotes católicos, incluyendo, por ejemplo, si usted no lo sabía, la geología. La geología fue fundada por el sacerdote Nicolás Steno. Por ejemplo, la astrofísica. La astrofísica fue fundada por el sacerdote católico Angelo Secchi. La genética, amigos y amigas, la genética por Gregor Mendel. Y la cosmología del Big Bang. Imagínense ustedes, la cosmología del Big Bang fue creada también por otro sacerdote católico, Georges Lemaitre. Entonces el doctor Barr nos ubica y nos dice, la ciencia y la fe pueden caminar juntas. La actitud de los científicos durante siglos queda reflejada, dice el doctor Barr, en una oración de Kepler. Imagínense ustedes, estamos hablando de Kepler. Y Kepler hizo esta oración. Vean la oración que hizo Kepler. Dice Kepler, te doy las gracias a ti, Dios, Señor y Creador nuestro, porque me dejas ver la belleza de tu creación y me regocijo con las obras de tus manos. Esto es una oración de Kepler. Y esta es la actitud, dice el doctor Barr, de muchos científicos. Le dan gracias a Dios cuando se ponen el ojo en el microscopio, cuando ponen el ojo en el telescopio, cuando ven la división de las células, cuando ven los átomos. Le dan gracias a Dios. Más de 1000 de estos científicos de 6 continentes se han unido a la nueva sociedad de científicos católicos en menos de 3 años, mis amigos y mis amigas. En sus conferencias anuales se debaten cuestiones profundas, desde, por ejemplo, las perspectivas de la ciencia más puntera y de la eterna sabiduría de la tradición filosófica y teológica de la Iglesia. La primera conferencia que se realizó de estos científicos trató, por ejemplo, de los orígenes del universo, de planetas habitables, de la vida, de las especies y del lenguaje humano. La temática de la conferencia de junio del 2019 versó sobre qué significa
ser humano. Vean qué temas, amigos y amigas. Hubo charlas sobre temas que fueron desde los neandertales hasta la ingeniería genética. El ejemplo de hombres y mujeres que son rigurosos en la búsqueda de la verdad científica y fieles en su abrazo a la verdad revelada. Es quizá, dice el doctor Barr, el antídoto contra el mito del conflicto entre ciencia y fe. Bueno, tenemos también las declaraciones de Michael Denning, otro científico. Entonces dice este científico Michael Denning, la impresión de que la fe es opuesta a la ciencia viene de dos errores opuestos. Uno es que solamente existe la realidad física. El otro es que Dios es una cosa como las demás, excepto que mucho más poderoso, un ser mágico de hecho. Entonces dice Michael Denning, científico, una visión aplana el mundo, la otra aplana a Dios. Ninguna hace justicia a la profundidad y a la riqueza de la realidad como lo experimentamos, que va más allá de la sola realidad física y más allá de las meras cosas, por poderosas que sean. Entonces dice este científico Michael Denning, Dios no es solo una parte de la realidad, sino la completitud de la realidad, su profundidad definitiva. Entonces, dice, el objetivo de la humanidad ha sido el de entender la realidad en toda su gloria. Y la ciencia, dice este científico y hombre de fe, es una parte maravillosa de su objetivo, pero no el objetivo completo. Entonces, dice él que entender la realidad física nos da un entendimiento sobre la naturaleza y también sobre Dios. Y aún así, Dios, aunque inmanente en la naturaleza, la trasciende infinitamente. Entonces dice él que como científico que es él, somos capaces de acercarnos a Dios más profundamente a través de la revelación, lo cual implica a través de Cristo, que es la plenitud de la revelación, como nos recuerda el catecismo de la Iglesia Católica, dice este científico y hombre de fe Michael Denning. Amigos y amigas, cuando la ciencia y la fe aparecen contradecirse, estamos comprendiendo mal una de ellas o a ambas. Bueno, otro científico que tenemos es Jonathan Lunine. Jonathan Lunine nos da unas declaraciones y nos dice, no es probable que convenzamos a todo el mundo que cree que la ciencia y la religión están en conflicto. Después de todo, San Pablo no pudo convencer completamente a los atenienses, pero podemos hacer mella en sus argumentos. Entonces vean qué importante. Primero, debemos convencer a esos hermanos y hermanas cristianos que rechazan ciertos descubrimientos claves en la ciencia. La antigüedad de la Tierra y el cosmos, la selección natural como fuerza impulsora de la evolución de las especies, que están sólidamente, dice este científico y hombre de fe, establecidos y que no están en conflicto con la fe. Vean qué importante es esto, amigos y amigas. Los libros de Kenneth Miller y el grupo Thomistic Evolution son útiles a este respecto, para que nosotros los cristianos comprendamos entonces
sobre los descubrimientos de la ciencia en cuanto a la antigüedad de la Tierra, en cuanto al cosmos, en cuanto a la selección natural, como fuerza impulsadora de la evolución de las especies. Dice este científico y hombre de fe también que mujeres y hombres de fe deben escribir mejores libros para contraargumentar a Richard Dawkins, Daniel Dennett, Henry Conning y otros. Entonces, son científicos que se oponen a que la ciencia y la fe caminen juntas, ¿verdad? Entonces, termina él diciendo que, francamente, los mejores argumentos a favor de la compatibilidad de la ciencia y la fe vienen de autores científicos. Y entonces cita él a Stephen Barr en la física moderna y la fe antigua. Y tenemos la última declaración de un científico, ¿verdad? Y un hombre de fe, Fray Joaquín Osterman. Dice él, existe la impresión de que ciencia y fe son contrarias, pero por supuesto no lo son. El orden y la racionalidad de la naturaleza, entendidos científicamente, son poderosos argumentos para la fe. Y nos dice este Fray Joaquín Osterman, los médicos se maravillan ante la profundidad de este orden, bajando hasta niveles de estructuras subatómicas de pura matemática y racionalidad. Los biólogos se fascinan al ver cómo, a partir de eso, emergen la complejidad de la vida y de la existencia personal. No hay posibilidad de que la ciencia pueda conducirnos lejos de la fe. Fray Joaquín Osterman nos hace una pregunta y nos dice, ¿por qué vería nadie una oposición a que la ciencia nos lleve a la fe? Porque la ciencia puede hacerte pensar que Dios es descuidado. La ciencia explica también lo que parece sin sentido: el sufrimiento y la muerte. Y vean qué palabras estas. Los biólogos saben que el control del ciclo celular puede fallar, ya que los elementos de control no son perfectos. Por tanto, podemos desarrollar cáncer. Incluso un niño pequeño. Incluso una persona que no ha hecho nada mal. Esto sucede. Los biólogos lo saben. Es aterrador, dice Fray. Misterioso y sin sentido. Pero la ciencia lo explica. Y muchas veces la ciencia lo explica como un detalle despiadado. Esto no deja definitivamente en muy buen lugar a ¿quién? A Dios. Entonces dice Fray que para entender la fe y la ciencia juntas debemos saber qué da sentido y cuánto importamos a Dios. A veces el conocimiento científico ayuda también a curar al enfermo. A veces estamos impotentes y aterrados frente al sufrimiento y la muerte. Pero entendemos una cosa, que la persona que sufre es como nosotros, aunque esté sufriendo. Y Dios la sostiene y ama, como a nosotros. Entonces, como cristianos, nosotros vemos el sufrimiento de Cristo
que es el Logos divino, y la racionalidad definitiva de Dios, que comparte nuestra experiencia de sufrimiento y muerte para que no nos perdamos en ella. Y dice termina Fray, esta es su explicación, Fray Joaquín Osterman dice, ¿qué hace falta para corregir esa falsa impresión? Buena ciencia, buena teología y hablar de ambas sin hacer un desastre de ninguna. Amigos y amigas, me alegra mucho de compartir con ustedes esta noticia de estos 1000 científicos que se han reunido y que han fundado la Sociedad de Científicos Católicos, en donde analizan cómo la ciencia y la fe pueden caminar juntas. Bueno, vámonos ahora, amigos y amigas, a nuestra meditación del día de hoy, aquí en Anímate, tú decides. Viendo esa agua que está ahí circulando, respire profundo. Respire profundo y comience a contemplar el milagro que es usted, sus pulmones, su corazón palpitando, sus pulmones abriendo y cerrando, la sangre que va por las venas sale por las arterias. Eres un milagro. Ahí en donde estás, da gracias por todos los adelantos científicos que nos permiten acercarnos más a la revelación. Respira profundo y siente la alegría de vivir, de experimentar cada momento, cada instante. Estire los dedos de sus manos, estire sus piernas, llene sus pulmones de oxígeno, de aire, y contemple el milagro de cómo funciona su cerebro, sus pensamientos. Vea cómo podemos digerir los alimentos, cómo limpiamos nuestro organismo, cómo profundizamos nuestro ser y nos sentimos felices, a gusto, contentos. Le damos gracias a Dios por tantos hombres de fe y científicos, porque nos damos cuenta que la ciencia y la fe caminan juntas. Y que cuando creemos que la ciencia y la fe están divididas, es porque ignoramos la historia de la ciencia. Por eso, ahí en donde estás, respira profundo, da gracias y experimenta este momento maravilloso en donde tú estás viva, estás vivo. Respira profundo, abre sus ojos y así como estás, desde la cabeza hasta los pies, relaje los músculos. Con solo pensar en tu frente se relaja. Con solo pensar en tu cuello se relaja, en tu espalda. Es usted el que da órdenes a su cuerpo. Y diga en este momento, respirando profundo, por mandato divino, sereno mi cuerpo, calmo la agitación de todo mi cuerpo y disfruto de este instante. Amigos y amigas, muchísimas gracias por ponerle atención a nuestro programa Anímate, tú decides. Hoy hemos aprendido un poquito más de esa sociedad de científicos católicos que se ha fundado ya. Y qué temas más interesantes tratan, ¿verdad? Yo creo que es importante que le demos seguimiento y que busquemos. Imagínense que en el primer congreso se habló de los orígenes del universo. Después se ha hablado de qué es el ser humano. Imagínense, hombres de fe y científicos a la vez, dándonos todo su conocimiento y toda su sabiduría. Eso es maravilloso. Un gran abrazo, mis amigos y mis amigas. No se complique, viva feliz.
Hemos presentado Anímate, tú decides, con el animador de vida licenciado Juan José Vargas Fallas.